Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EQ a través de los canales de Boreal Televisión. Gracias por acompañarnos como siempre, un placer para nosotros compartir este ratito de la noche. Gracias a los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana, así como también en el exterior a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales, además de los sistemas de cables de los diferentes países. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Placer saludarle. Buenas noches, el placer es mutuo. Gracias amigos porque están con nosotros y también bienvenido a Mayamanex Atahualpa, Ramírez Símbolo. Por supuesto, hay que iniciar el programa como de costumbre hablando de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, iniciando la semana con muchas informaciones, como de costumbre, un contenido que esperamos le resulte interesante a cada uno de ustedes en esta entrega de EQ. Y quiero empezar de mi parte con una, si se quiere decir, preocupación que ha sido manifestada en otras oportunidades por nosotros, tanto en este programa como en el programa de Mañana Boreal, que realizamos en este canal de Boreal Televisión, tomando como referencia los números que aportó en la cuarta Asamblea Nacional de la Alianza por el Derecho a la Salud, la señora Rosa Elcarte, quien es representante de la UNICEF en el país. En esta cuarta Asamblea Nacional de Alianza por el Derecho a la Salud, la señora Elcarte hacía un llamado a que, una especie de alerta, a que se prestara mayor atención a las muertes maternas y neonatales que han estado ocurriendo en la República Dominicana y que ella proyecta o hace la advertencia de que en este año 2021, por los números que se están viendo, podría haber más muertes maternas y neonatales que las producidas por la COVID-19. Esta clarinada de doña Rosa Elcarte fue respondida por el encargado del departamento, o el director del Departamento de Salud Materno, Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz, quien dijo que eso no es una realidad absoluta y que los números que están poniendo UNICEF son alarmantes, pero no lo ve como una realidad absoluta. Están haciendo una extrapolación al año 2021. Yo pienso que lo que ha hecho doña Rosa ha sido poner el dedo sobre la llaga que está manejando UNICEF. Y en ese orden, si vemos los números, como por ejemplo, de enero a julio, el país registró 149 muertes maternas y 1.383 neonatales. Y en ese mismo periodo, las muertes por COVID fueron 1.846. Según los datos de la Dirección General de Epidemiología, en el año de 2020, hubo 1.769 menores de 27 días nacidos fallecieron, mientras que se reportaron 208 muertes maternas. Y desde el inicio de la pandemia, en marzo del año 2020 al 1 de enero del año 2021, fueron notificadas 2.416 fallecimientos por coronavirus. Y si hacemos un ejercicio sencillo, matemático, esto nos da que las muertes maternas y neonatales son el 81% de las ocasionadas a esa fecha
por la COVID-19. Las muertes neonatales reportadas entre enero y julio del 2021 superaron en un 37% las registradas en el mismo periodo en el 2020, cuando se notificaron 1.100 decesos en infantes. Entre tanto, las muertes maternas se incrementaron en un 26% en el mismo lapso de tiempo, al subir de 128 a 149. Lo hemos dicho en otras oportunidades, y una vez conversábamos con un funcionario del Ministerio de Salud y hablábamos de esto, que se había convertido no solo en el área maternas y neonatales, sino también en el caso del dengue, en el caso de otras enfermedades que hasta cierto punto habían estado controladas en la República Dominicana. Y entendíamos que la atención centrada más que todo en la pandemia, y también el hecho de que muchas mujeres el año pasado se retiraron de las consultas durante el embarazo por temor a contagiarse del virus en una visita a una clínica o un hospital, eso podía tener una influencia sobre el aumento de las muertes maternas y neonatales, el no seguimiento de consultas regulares durante el embarazo, pero que había que prestarle atención justamente a ese sector de salud y a otros que no tienen nada que ver con la presencia del coronavirus o la pandemia o la epidemia que tenemos en la República Dominicana. Y en ese tenor, creo que la respuesta que debe tener esta preocupación es más que todo ver cuál es la realidad que ha planteado la señora Rosa Elcarte de la UNICEF, y tomar las acciones. Ella reclama más presupuesto para esa dirección por parte del Estado Dominicano o del Ministerio de Salud Pública. Creo que es válida su preocupación. Adelante, Juan. Bueno, entiendo lo que le concierne a la representante de la UNICEF. Mi pregunta es, ¿esas estadísticas incluyen las parturientas y los partos de las haitianas? Nunca hemos tenido esas estadísticas. Ah, bien. Porque tú sabes que aquí se utilizan muchos números que incluyen la presencia de la comunidad haitiana. Y tú sabes que aquí hay, aunque no me deja de preocupar el problema materno-infantil y la mortalidad, pero aquí hay índices que se incrementan porque las haitianas vienen a parir al país sin haber tenido un seguimiento previo, prenatal, y muchas de esas haitianas o de esos seres humanos en condiciones de gestación llegan con problemas, y muchos de ellos desgraciadamente terminan o en la muerte de la criatura o en la muerte de la madre, producto de la situación socioeconómica que vive Haití. Y como la UNICEF depende de organismos que desde hace tiempo están señalándonos a nosotros y no acabamos de entenderlo los dominicanos. La comunidad internacional, la ONU, la OEA, la UNICEF y todo el mundo nos está diciendo desde hace años el problema haitiano es de ustedes. Nosotros nos vamos a preocupar coyunturalmente como una especie de pose, pero el problema haitiano es de ustedes. Probablemente esas estadísticas, desconozco el dato, quizás incluyan lo relativo al número de parturientas haitianas y de sus criaturas, que repito, en una mayoría muy significativa ingresan al país solo para que se consolide el proceso de parto, sin ningún tipo de seguimiento, y muchas de ellas en condiciones de salud que pueden desembocar con la muerte de uno de los dos o de ambos. Y quizás esas estadísticas se hiperbolicen dada esa circunstancia. De todas maneras, haitianas o no, son madres, los hijos son criaturas, sean dominicanas o no, repito, y debemos preocuparnos por la atención de las muertes neonatales, aunque nosotros como Estado no estamos llamados a darle seguimiento en territorio haitiano
a la fase prenatal de una ciudadana de ese país. Y sin embargo, viene la luz aquí, muere por una precondición y esas estadísticas entonces nos perjudican. Que deben ser dadas a conocer entonces por la misma Dirección Nacional de Salud o el Servicio Nacional de Salud o la Dirección del Departamento de Salud Materno-Infantil para despejar cualquier tipo de información errónea. A propósito de salud, uno de los principales activistas de Estados Unidos, conocidos como Caleb Wallace, que se oponía al uso de las mascarillas y negaba todas las evidencias científicas en torno a la COVID-19, falleció este fin de semana en Estados Unidos, justamente de la COVID-19. Wallace había inclusive intimado al Departamento de Educación del estado donde residía, señalándole que quitaran todas las restricciones porque eso era un engaño y se convirtió en una de las principales figuras con las protestas contra las restricciones y los cierres de negocio en Estados Unidos. Y, cosas del destino, le pasó igual que a otro principal activista de Europa en contra de las medidas preventivas de la COVID-19 y falleció del COVID justamente este fin de semana. Otras informaciones también para el inicio de esta semana laboral. Comenzó el diálogo con la presencia de los delegados de los diferentes partidos políticos, convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, que previo a ese inicio, que lo que se hizo hoy es prácticamente trazar la ruta y la metodología que se va a utilizar para la discusión de las 12 reformas que plantea el presidente Luis Abinader, porque realmente no se esperaba que se abordaran temas inmediatamente, sino trazar esa ruta, esa metodología de discusión que se llevará a cabo en el Consejo Nacional el Consejo Económico y Social de la República Dominicana. El presidente puso bien claro en una comunicación al director del Consejo Económico y Social que no estaba en disposición de entrar en una modificación de la Constitución con el artículo que toca a la elección presidencial, despejando de esa manera cualquier intención que pudiese tener para modificar esa parte. Claro, usted va con un bulto lleno de propuestas, pero usted tiene que ir también preparado para recibir las propuestas de los otros, porque ahí no van a estar solo para conocer lo que usted plantea, sino para debatir lo que usted plantea y otras condiciones que podrían surgir por parte de los convocados a este encuentro para hablar de las distintas reformas que plantea hacer el presidente Luis Abinader. Lamentablemente, y lo digo por una preocupación general ya confirmada, no voy a cambiar mi opinión hasta que no vea una redirección del rumbo. El país está siendo manejado a la deriva por el gobierno. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno no tiene un plan de trabajo. Y si lo tiene, no sabe cómo ejecutarlo o no sabe cómo adaptarlo a la realidad del desarrollo dominicano. Estamos a la deriva. ¿Qué diálogo? Ni qué 8 cuartos. Cuando esas reformas están ya contempladas en la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Todas esas reformas que está hoy cacareando innecesariamente el presidente como una especie de señuelo, como una especie de estrategia para desviar la atención. Todo eso está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya consensuada
el presidente no puede llamar a un diálogo por encima de una ley. Lo que hay es que cumplirlo consensuado. Hablarme a mí de transparencias, de reforma digital, como si el Estado dominicano estuviese atrasado. No. El Estado dominicano que ellos recibieron es un Estado moderno, cuyas reformas empezaron en el primer periodo del presidente Leonel Fernández, que es uno de los logros que se le reconoce de manera indubitable. Y el Estado se fue reformando y se fue modernizando y ellos han encontrado un Estado moderno. Las demás propuestas están, repito, todas contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo que fue votada por una ley. El Poder Ejecutivo no está por encima del Congreso para llamar ahora a un diálogo que no es más que una estrategia que no le va a funcionar al gobierno. Diálogo para reforma del sector o de una reforma fiscal integral. Ya dijeron los empresarios hace menos de un mes que no van a hablar de reforma fiscal si no hay una reforma del sector eléctrico. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno es también un gobierno simulador y tartufo, porque no firmó el pacto eléctrico cuando lo propuso el PLD, alegando la ausencia del sector popular en la discusión. Ahora aprobaron el mismo pacto eléctrico con punto y coma que dejó el PLD. Ni siquiera la fecha se la cambiaron. Y lo aprobaron en ausencia del sector popular. O sea, se contradijeron. Ausencia de coherencia. Son unos simuladores igual que los que estaban. Otros tartufos igual que los que estaban. Y que me disculpen. Ahora, ¿cuál es la estrategia que hay oculta detrás de esto? Bueno, a veces yo pienso las siglas PRM, Partido Revolucionario Moderno o Partidos Retrasados Mentales. Eso es lo que parece ser. El PRM es Partidos Retrasados Mentales. Si usted sabe que para ejecutar la Ley Nacional de Desarrollo de cara a la crisis de la pandemia, usted necesita la unidad. Y usted sabe que el principal partido de oposición está navegando en sus propios lodos, con sus problemas, confrontando la justicia por lo que hicieron algunos miembros de ese partido, por lo que hizo su élite. ¿Cómo usted se pasa todo un año con un gobierno completo, encabezado por el propio presidente, haciéndole críticas y llamando al ruedo político a un partido que tiene sus propios problemas, que está confrontando la justicia, pero no lo sube al ruedo político? Caramba, ¿qué hace usted con eso? Todavía un año después, los ministros no están trabajando y solo se han dedicado en una especie de itinerario a decir todo lo que han encontrado del gobierno anterior. Todavía Camacho, hace 8 días, habló de nominillas, que más tarde lo voy a desmentir, porque es otro simulador y otro mentiroso. Le voy a decir cuánto ha aumentado el gasto en nómina, todos los instrumentos del Estado, todos los ministerios y todas las direcciones generales han aumentado. El gasto corriente ha aumentado en un 8% en el Estado, frente a un bendito decreto de austeridad que es mentira, es otra cosa de simulación. Y ya hay que decir las cosas claras. El presidente Abinader es otro simulador, igual que lo que estaban. El 10. El 10 o el 11, el que tú quieras. Un decreto de austeridad y todas las instituciones del Estado con las nóminas por encima. Ahí dijo Camacho que desvinculó 628 empleados y ahora está pagando 1.3 millones más de nómina mensual. Porque ahora la modalidad no es incluir gente de la nómina, Atahualpa. Es que de 50 contratados lo llevan a 600. La modalidad del contrato para que cobren y no aparezcan en nómina, mentirle al país. Entonces, a propósito de nómina de eso, hoy da una información la Tesorería Nacional del reingreso por las 13 instituciones que decidieron pagar por cheque en los últimos 2 meses,
el último mes, durante el mes de julio, el reingreso o reembolso de más de 7,5 millones de pesos por concepto de gente que no fue a cobrar, que no estaba trabajando, que nadie lo conocía, que vivían fuera de República Dominicana, hasta fallecidos que estaban en la nómina de las diferentes instituciones que pagaron por cheques. Dentro de esas instituciones, la que más entregó fue el Ministerio Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reingresó cheques por un monto de 3.937.146 distribuidos en 277 cheques, que no aparecieron los destinatarios de esos cheques en ese ministerio. Luego está el Ministerio de Deporte y Recreación con 1.831.134 cheques, el Ministerio de Interior y Policía con 466.276, con 22 cheques, y otras instituciones como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Embellecimiento, se devolvieron 183,000 pesos. O sea, todas estas instituciones que estaban pagando por cheque devolvieron a la tesorería más de 7,5 millones de pesos. Pero eso es un logro. Fueron incapaces en un año de organizar una nómina y tienen que involucionar hacia el pasado y volver al cheque después que hemos superado una etapa de atraso, porque son incapaces de organizar una nómina. No, eso no es incapacidad, Atahualpa. Ese fue un rejuego para saber la disponibilidad para hacer nombramientos por contratos y engañar al país aumentando todas las nóminas por efecto de convenio. Pero ven acá, no aparezcan como distritos en las nóminas. Pero entonces, lo están haciendo todos los ministerios y todas las direcciones generales del Estado. Tengo todas las nóminas. Pero ven acá, entonces no tiene, o sea, ese dinero que se estaba pagando, que no se sabe a quién le estaba llegando ese dinero y que salía todos los meses, el recuperar ese dinero no tiene ningún valor. Eso es un plan para entonces, no, hombre, no. No, pero Atahualpa, espérate. A lo que me refiero es que fueron incapaces en un año de organizar una nómina y tuvieron que hacer eso para detectar eso. No, eso es incapacidad. Además, lo que hay detrás del bendito diálogo, que no puede, y lo repito, no puede sustituir una ley. Eso es algo insulso. Eso es para desviar la atención. Lo que hay detrás de todo es que el presidente cree que la oposición es tan torpe. Bueno, es tan torpe que va... La oposición dominicana es sopenca. Pero es tan torpe que entonces se está prestando al juego. No. Según lo que tú planteas. No, la oposición ha ido al proceso. Tú verás el resultado. ¿Qué es lo que buscan? Involucrar a la oposición en la reforma fiscal, y ningún partido de oposición se va a involucrar en eso. Le van a decir al gobierno: ese es un problema tuyo, y lo verás. Bueno, pasarán la mano en el hombro. Entonces se impondrán los intereses políticos sobre los intereses nacionales. Bueno, vamos a publicidad un momentito. ¿A dónde tú vives? ¿En Suiza? Bloque. No, pero oye, si somos tan pesimistas que no podemos llegar a pensar más allá de lo político. Atahualpa, pesimismo no es realidad nacional. Está es bien, precedentes, es historia. Vamos a publicidad, venimos ahora.